Un saludo especial para las personas que escuchan el programa acá en la ciudad de Medellín por la emisora La Voz de Jesucristo. Y también para todos los que fuera de la ciudad pueden seguir el mensaje de esta emisora por la red. Para todos, pues, les repito, un saludo muy especial, que el Señor los conserve bien. Hemos avanzado ya bastante por el tiempo ordinario. Este es el cuarto domingo del tiempo ordinario, comienza la cuarta semana. La liturgia de la Eucaristía tiene asignadas 3 lecturas, con muy pocas excepciones. Las excepciones son precisamente, si es que puede llamarse excepciones, el día de Pascua, el sábado santo o la liturgia pascual de la vigilia pascual y también la vigilia de Pentecostés. Pero de resto siempre son 3 lecturas las que son asignadas para los domingos. La primera, en el tiempo ordinario, está tomada siempre del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera, naturalmente, del Evangelio. Como estamos en el ciclo A de los domingos, entonces el Evangelio preferido es el de Evangelio de Mateo. La primera lectura está tomada de un libro profético del Antiguo Testamento, concretamente el libro de Sofonías, del cual les diré unas palabritas enseguida. La segunda lectura continúa con la carta primera a los Corintios. Recuerden que ya desde el segundo domingo del tiempo ordinario se empezó a leer la carta a los Corintios de San Pablo. El domingo anterior también leímos un pedacito, hoy toca continuar la lectura. La primera lectura pues está tomada, como les dije, del libro del profeta Sofonías, en el capítulo 2, un versículo y luego 3 versículos más o 2 versículos más del capítulo 3. Es por tanto una especie de mosaico de pequeños textos de Sofonías. Dice así el texto escogido: Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos, buscad la justicia, buscad la moderación, quizá podáis ocultaros en el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tendrán sin sobresaltos. Simplemente oyendo el texto, queridos oyentes, se da cuenta uno de que es un texto, digamos, tomado de diferentes puntos del libro de Sofonías. Fíjense, al principio se habla en segunda persona del plural. Escuchen los imperativos: buscad al Señor los humildes, buscad vosotros, buscad la justicia, otra vez vosotros. En cambio, después de ese versículo empieza a hablar en tercera persona. Empieza a hablar en segunda persona del singular. Dejaré en medio de ti un pueblo, es decir, pasa del vosotros al tú. Inmediatamente cuando uno ve que eso es una mezcla de textos, generalmente una persona que está haciendo una composición unitaria, pues es cuidadosa en el estilo y mantiene, diría yo, regularmente las formas verbales, porque está haciendo un discurso, digamos, coherente. Aquí se trata pues de pedacitos de Sofonías tomados de un punto y de otro, como les hice notar cuando les cité los apartes de Sofonías, de donde los liturgistas después del Vaticano II escogieron el texto. Sofonías 2, versículo 3, Sofonías 3, versículos 12 y 13. A eso se debe pues el cambio en los tiempos o en el cambio en las personas de los verbos que aparecen en el texto. Pero esto es realmente poco importante. Más importante es conocer algo de Sofonías. Sofonías fue un profeta del siglo VII a.C., vivió en Jerusalén en la época probablemente de la restauración que ordenó ser el profeta el rey Josías de Judá, después de ese reinado largo y complejo de Manasés, un rey judío impío como pocos,
que precisamente tuvo que, o mejor dicho, la Biblia lo considera tan impío y tan malo, precisamente porque tuvo que acceder a todas las imposiciones que le hizo a Judá el imperio asirio. Manasés reinó muchísimos años y en su tiempo pues el dominio asirio se extendió por todo el país. Judá era un vasallo de Asiria, tenían que doblegar la cabeza ante el rey de Asiria y cumplir todos sus caprichos. Y muchos de los caprichos del rey de Asiria era imponer no solamente una sujeción económica y política, sino también religiosa. En el templo de Jerusalén se veneraba, como dicen los textos, el ejército del cielo, es decir, las divinidades astrales de Asiria. Cuando llegó Josías, fíjense, rápidamente cambió la situación. ¿Por qué? Porque en el sur estaba surgiendo con gran ímpetu el nuevo imperio de Mesopotamia, Babilonia. Babilonia con Nabopolassar y luego con Nabucodonosor, dos reyes muy mencionados en la historia, destruyeron el reino asirio, el gran imperio del norte de Mesopotamia. Y de esa manera, al no poder Asiria, al no poder, digámoslo así, resistir el embate de Babilonia, tuvo que descuidar sus colonias en el exterior. Al salir pues los asirios de Judá, evidentemente los pueblos antes sometidos cantaron libertad e independencia. Ahí se entiende, diría yo, el primer entusiasmo del reinado de Josías en Jerusalén. Había llegado la hora de la libertad. Podía el pueblo abrazar otra vez sus antiguas tradiciones, podían organizarse según su tradición original. Los asirios habían sido o estaban siendo acosados por los babilonios y luego derrotados y destrozados por ellos. Así comenzó el reinado del rey Josías, pues con esta nueva luz. En esa época sitúan los autores al profeta Sofonías. Sin embargo, el tono de Sofonías no es siempre un tono, diría yo, de alegría, de júbilo, aunque a veces sí. Tal vez se deba a eso, como en casi todos los libros proféticos, al hecho de que ellos son los libros proféticos a partir de un núcleo muy antiguo que, digámoslo así, que procede presumiblemente de aquel que les da el nombre, en este caso Sofonías, el profeta del siglo VII. Y los libros proféticos pues fueron creciendo con el tiempo, siguieron el ritmo de la historia y fueron redactados ulteriormente. Probablemente las palabras de Sofonías que hemos leído provienen de una redacción ulterior en el libro de Sofonías. No son exactamente de la época en que alboreó pues una luz de libertad, una luz de independencia para el pueblo judío. El tema del profeta, en el pedacito que leímos, o en los dos pedacitos que juntamos y que leímos, es de exhortación a la gente. Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos, buscad la justicia, la moderación. Quizá podéis ocultaros del día de la ira del Señor. Es el día de la ira del Señor, es el día del juicio. Es un tema ya que anuncia la apocalíptica. Este es uno de los indicios que el texto pues nos presenta de que pertenece a una época posterior a la época de Sofonías. Y esta impresión se acrecienta cuando esos humildes que son exhortados a buscar la justicia, la misericordia, la moderación, en fin, son identificados con un pueblo pobre y humilde, un resto que Dios dejará en ti. Es el resto de Israel, así lo llama el profeta. El resto de Israel no cometerá maldades, es decir, el pueblo ha pasado y pasará por pruebas muy grandes, por momentos muy difíciles. Probablemente ya cuando se escribe este pedacito del profeta Sofonías, ya ha pasado el exilio de Babilonia. Ya han sufrido los judíos pues tal vez el golpe más terrible que les tocó padecer en la época anterior a Cristo. Más adelante les tocaría el golpe ya certero de los romanos cuando prácticamente fueron arrojados de su propia tierra y su tierra rifada a otros. Pues bien, ese resto pobre y humilde, el resto de Israel, es el que tiene aquí el texto en miras.
el resto de Israel, los humildes, los pobres, los sencillos, los pequeños. Ustedes van a entender por qué precisamente los liturgistas después del Vaticano II escogieron este pedacito de Sofonías para introducir la liturgia de la palabra de este domingo. En el Evangelio vamos a encontrar uno de los textos, diría yo, más relevantes de la tradición de Jesús, en que se toma el tema de los humildes, de los pobres, de los sencillos, de los pequeños. Recuerden que habíamos comenzado a leer en los domingos anteriores pedacitos de la primera carta a los Corintios. El domingo segundo del tiempo ordinario leímos el prescripto de la carta. El domingo anterior leímos una cierta introducción al primer tema de la carta, que era la desunión de los cristianos. Pablo supo que en la comunidad de Corinto se estaban formando diferentes partidos. Los corintios no tenían, los cristianos de Corinto no se manifestaban, diría yo, como un grupo unitario, un grupo compacto, sino que había grupitos dentro del grupo y los grupitos eran adversos mutuamente. Se definían a sí mismos por su adhesión a uno de los evangelizadores. Pablo comienza la lista de los evangelizadores de Corinto con su propio nombre. Algunos dicen, yo soy de Pablo, y los critica el apóstol, porque un cristiano no debe decir yo soy de Pablo, sino básicamente, como se añade acá, yo soy de Cristo. En fin, Pablo entonces dice que el gran problema de Corinto, Pablo encuentra que el gran problema que se manifiesta en la falta de unidad de la comunidad de Corinto, en las divisiones, como las llama él, esquísmata, cismas, divisiones de Corinto, se debe a una falsa comprensión del Evangelio, a una comprensión del Evangelio como una sabiduría de este mundo, es decir, como un mensaje que en la práctica, referido a lo cristiano, no hace justicia a algo que para el Evangelio no puede pasar desapercibido, que es la cruz de Cristo. Ese es el tema básico de estos primeros 4 capítulos, una comprensión del Evangelio, porque en esa predicación del Evangelio que los corintios oyeron, Pablo nos dice de boca de quién, uno más o menos puede entender, siguiendo la carta, puede entender algo de eso, pero en todo caso Pablo no quiere aquí atacar personalmente a nadie, simplemente dice que cuando no se le da o no se le hace justicia al Evangelio de la cruz, como lo llama él, hologos, hotus tabru, la palabra, la de la cruz. El Evangelio para él es la palabra, la de la cruz. Del Evangelio no se puede erradicar el Cristo crucificado, que cuando no se hace justicia a esto, entonces el Evangelio se entiende mal. Y parece que en Corinto sucedía eso. Para algunos predicadores y para algunos corintios, el Evangelio era un logos sofías. En griego significa una palabra de sabiduría, es decir, una palabra sabia que dejando a un lado la cruz de Cristo, intentaba señalar el sentido de la vida, el sentido de la existencia de los hombres. Posiblemente ese era el problema que se estaba viviendo en Corinto. Ese pedacito está en 1 Corintios 1, 18 a 25. Ese pedacito precisamente de la carta a los corintios, les decía yo al comienzo del programa, fue dejado a un lado por los que señalaron los textos para estas liturgias de los domingos durante el año, posiblemente porque ese pedacito es tan importante que aparece en otras épocas del año, en otros momentos del año litúrgico. En todo caso, lo que se señala para este domingo es el texto que sigue, 1 Corintios 1, 26, 31, cuando ya Pablo le hace o aplica, diría yo, ese mismo principio. El Evangelio es... O al Evangelio le es inherente esencialmente la palabra de la cruz. Pues bien, entonces si el Evangelio es la palabra que anuncia a Cristo crucificado, entonces esa palabra del Evangelio se refleja también en la comunidad que la escucha y que la acepta. Ese es el temita o el tema del pedacito que toca leer este domingo y enseguida lo voy a hacer.
Pues bien, así dice el apóstol, o así escribe: hermanos, fijaos en vuestra asamblea. Esa es la traducción que yo tengo aquí frente a mis ojos. El texto griego no habla de asamblea, sino iclisis. Iclisis es la vocación de ellos, es decir, la llamada de Dios que realmente los reúne para formar una asamblea. En griego asamblea se dice eclisía. Uno se reúne en eclisía, es decir, en asamblea, cuando lo llaman para que se reúna. Este llamamiento es la vocación, en griego clisis, así se dice, de ahí viene eclisía, es decir, iglesia. Fijaos pues en vuestra vocación, es decir, en esa vocación que os reunió como iglesia. Fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo escogió Dios para humillar a los sabios. Aún más, escogió Dios la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. El texto le brota a Pablo del alma, porque en este texto está reflejando precisamente en la comunidad, es decir, en la iglesia, el sentido del Evangelio. Es decir, si el Evangelio es el anuncio de Cristo, el crucificado, la iglesia es la que se reúne precisamente por un llamado coherente con el anuncio mismo que se le da, Cristo crucificado. Por eso dice él: ustedes pues como iglesia, no hay entre ustedes muchos sabios en lo humano. Algunos pensaban que el Evangelio era una palabra de sabiduría. Pues bien, no, entre ustedes no hay muchos sabios en lo humano, es decir, los corintios no eran gente ilustrada, ni mucho menos, no eran sabios. Sofus katasarka es la expresión griega que usa. Entre ustedes no muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos. Dinatí eran los ricos, los grandes del mundo. En la iglesia de Corinto no había pues ni muchos sabios, ni muchos poderosos. Luego dice, ni muchos, aquí dice, la traducción es aristócratas. La palabra griega que utiliza el apóstol es Evgenis. Evgenis es la raíz de nuestra palabra castellana Eugenio. Eugenio en griego se pronuncia Evgenis. Evgenevs en singular, Evgenis en plural, es el bien nacido. Los Eugenios son los bien nacidos. De modo que en Corinto no había pues ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos bien nacidos. No lo quiero decir aquí con la palabra fea, pero ustedes se la imaginan. Si no eran bien nacidos, imagínense entonces que eran muchos mal. El nivel de la iglesia de Corinto era, por tanto, gente no ilustrada, gente económicamente, digamos, de abajo. No eran la gente importante de la ciudad, los de noble alcurnia, los de rancio abolengo. No eran pues ni sabios, ni poderosos, ni bien nacidos. Esa es la iglesia de Corinto. Y sin embargo, fíjense, ellos fueron. Esa gente, esa clase de gente fue la que recibió la vocación. A ellos los llamó Dios. Eso lo añade el apóstol, todo lo contrario. Lo necio del mundo lo escogió Dios para humillar a los sabios. Aún más, dice él, escogió Dios la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no es, para anular a lo que es. Lo que no es, tamionta, es la expresión de Pablo, lo que no es la nada. Lo que no vale nada, lo que no cuenta. Ese es el proceder de Dios. Ese es el proceder de Dios. Por tanto, en el proceder de Dios que reúne una iglesia, que reúne una asamblea de ese tipo de gente, se aprecia de inmediato lo mismo que se aprecia en el mensaje: Cristo crucificado. ¿Qué es Cristo crucificado? Es abyecto. Es, diría yo, lo más terrible que le puede ocurrir a una persona es que la crucifique.
Eso le hicieron a Jesús. Lo montaron desnudo en 2 palos y lo exhibieron en medio de criminales. Pues bien, ese es el Evangelio. Hologos tustavru, la palabra de la cruz. Y esa, es decir, la realidad profunda del Evangelio mismo, es decir, de Cristo crucificado como anuncio, se refleja en lo que es la Iglesia. Ahí tienen ustedes un argumento paulino, diría yo, de una gran fuerza. Uno siente, diría yo, al ir leyendo este texto y irlo sintiendo, siente, digamos, el arrebato, la fuerza con que esto procede de la pluma y de la lengua de San Pablo. Por eso, entonces, fíjense, nadie puede gloriarse delante de Dios. Esa es la cosa. Nadie puede gloriarse. Dios no escoge porque la cosa valga, sino que cuando escoge, hace que la cosa valga. Esa es la cuestión. Esa es la lógica, lo vamos a decir más adelante cuando lleguemos al Evangelio. Es la lógica, la constante del obrar divino. Dios obra así. Lo que no vale, Dios lo hace valer. Entonces, fíjense, si esa es la gran verdad del Evangelio y la gran verdad de la Iglesia, Pablo puede concluir este pedacito con esta frase tan hermosa: por él vosotros y por Cristo Jesús. Vosotros sois, por él y por Dios, porque delante de Dios, dice él, entonces por él y por Dios, por obra de Dios, vosotros sois en Cristo Jesús, es decir, estamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es como el gran recipiente que nos agrupa y que nos mantiene a todos unidos. En este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Fíjense pues, la sabiduría, sofía en griego, justicia, dikeosini en griego, santificación, hagiasmos en griego, y redención, apolítrosis en griego. Ahí están 4 términos importantes de la soteriología del apóstol, es decir, de la doctrina de la salvación que él da. Nosotros, por Cristo, Cristo es hecho por Dios para nosotros sabiduría. Nuestra sabiduría es conocerlo. Justicia, nuestra justicia es asumirlo en nuestra vida. Santificación es reflejarlo en nuestra conducta. Redención, precisamente lo que nosotros somos en Cristo Jesús, se debe a que Él nos compró, nos redimió, nos liberó. Y pienso yo, queridos oyentes, que este pedacito de la carta a los Corintios que escogieron los liturgistas como segunda lectura del tercer domingo, del cuarto domingo del tiempo ordinario, cuadra estupendamente con el texto evangélico, que son las bienaventuranzas de Jesús en la versión de Mateo. Recuerden que ya desde el desde el tercer domingo durante el año, hemos empezado a leer pedacitos del Evangelio de Mateo. Y durante todo el tiempo ordinario se van a leer los textos del Evangelio de Mateo. Ahora que comencemos Cuaresma, pues ya van a entrar otros textos por una antigua costumbre de la Iglesia que quedó, digamos, fija para el ciclo A de los domingos. En fin, pero básicamente el ciclo A de los domingos en el tiempo ordinario, va a tomar textos del Evangelio de Mateo. Como este domingo ya, digamos, llegamos al cuarto domingo y este año el cuarto domingo es el último domingo de la primera sección del tiempo ordinario, pues van a quedar fuera, es decir, vamos a interrumpir el texto o los textos del Evangelio de Mateo para seguir con los textos del Evangelio, de los Evangelios en Cuaresma. Sin embargo, después ya de Pentecostés volveremos otra vez o reasumiremos la lectura del Evangelio de Mateo. Mateo organiza su evangelio en esta forma, me permito decirlo rápidamente. Después de una introducción, la que leímos el domingo pasado, fíjense, en que Jesús pues en Galilea actuó como habían dicho los profetas, como luz de Dios para el pueblo que estaba sentado en la sombra de la muerte. Jesús empezó pues a predicar y a actuar. Mateo entonces, en el capítulo 5,
empieza a detallar la predicación de Jesús. Es ahí donde introduce lo que se llama en Mateo el Sermón de la Montaña. Mateo toma el Sermón de la Montaña de una fuente que los modernos llaman Q. La palabra Q es la primera letra de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Lucas conoció también esa fuente, por eso Mateo y Lucas traen al comienzo de la actividad de Jesús, siguiendo la misma fuente, traen un sermón muy importante. Mateo lo sitúa en una montaña, Lucas lo sitúa bajando de la montaña en un llano, por eso en Mateo se llama el sermón de la montaña y en Lucas se llama el sermón de la llanura o también el sermón al pie de la montaña. El núcleo del sermón en Mateo y Lucas es el mismo, pero resulta que Mateo tenía, diría yo, ya tal vez en su propia fuente una cierta ampliación del sermón, así dicen algunos eruditos. Otros dicen que Mateo, de cuenta propia, con base en documentación que también tenía él, amplió el sermón y le añadió cosas. En todo caso, el sermón de la llanura en Lucas capítulo 6 es mucho más resumido, mucho más reducido que el gran sermón de la montaña de Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. En ambos evangelios, tanto en Lucas como en Mateo, el sermón de la montaña empieza con las bienaventuranzas. Se ve pues que las bienaventuranzas iniciaban el sermón en la fuente de Mateo y Lucas, en Q. El texto de Mateo capítulo 5 versículos 1 a 12 dice así: En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Ustedes ven, el sermón ocurre pues en la montaña donde sube Jesús, a donde sube Jesús presumiblemente. Esta montaña la toman Mateo y Lucas como marco del sermón del texto de Marcos. Marcos no trae el sermón, pero sí pone en el punto paralelo a Jesús en la montaña, donde elige el grupo de los 12. Pues son detalles pues que proceden de una observación muy pormenorizada de los textos. Yo no quiero atiborrarlos con eso acá. Lo importante es el mensaje. Escuchemos pues el mensaje que Mateo llama enseñanza de Jesús. Didaskon, es una didascalía de Jesús, lo que aquí se da, una enseñanza. Al final el resucitado se aparecerá a sus discípulos y le dirá que vayan por el mundo entero, a todos los pueblos, y que bauticen y que enseñen. Por tanto, los discípulos tienen en su misión que enseñar a las gentes lo que a ellos les enseñó Jesús. Este sermón es, por tanto, según Mateo, un sermón para la enseñanza cristiana. Y dice: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Les decía yo que también en Lucas el sermón de la llanura, que es paralelo a este, comienza con las bienaventuranzas, pero resulta que en Lucas las bienaventuranzas son 4, y luego a esas 4 bienaventuranzas se añaden en Lucas 4 lamentos o ayes de Jesús, que son estrictamente paralelos o en paralelismo antitético con las bienaventuranzas. En Mateo, fíjense, las bienaventuranzas son 8, el doble de las de Lucas, y a esas 8 que están escritas en el mismo estilo se añade una más, por tanto son 8 más 1 en Mateo, que está escrita en un estilo diferente,
¿Qué es eso del estilo? Fíjense, las primeras 8 bienaventuranzas en Lucas están escritas en tercera persona del plural, es decir, hablan de ellos. Acuérdense las personas en nuestro estudio castellano de los verbos. La primera persona es yo en singular, nosotros en plural. La segunda persona es tú en singular, vosotros en plural. Y la tercera persona es él, ella en singular, ellos, ellas en plural. En Mateo, fíjense, las primeras 8 bienaventuranzas están escritas en tercera persona del plural, es decir, hablan de ellos o ellas. Fíjense, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos. Las primeras 8 siempre hablan de ellos y se enfatiza ellos. Mateo lo escribe explícitamente, aunque en el griego común y corriente, o en el griego, digamos, en el griego cultivado, el pronombre sujeto de ellos, ellas, en fin, no suele usarse sino cuando está muy enfatizado, cuando es enfático. Aquí, aunque no sea enfático, Mateo lo trae. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos, y sigue siempre ellos. Tercera persona. En cambio, la última bienaventuranza, la novena, por eso decía yo que son 8 más 1, la novena ya no habla de ellos, sino de vosotros. Escuchen, dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien. Estad alegres y contentos en vosotros. Se ve claramente que el texto no es unitario, que el texto es un texto, digamos, recogido de una colección de 8 más 1 más. Si vamos a Lucas, vemos que en Lucas el texto tiene 3 y luego en Lucas siempre está en segunda persona del plural, en vosotros, siempre vosotros, y no son 3 sino 4 en Lucas. No me detengo, digamos, a darles a ustedes más elementos sobre eso. En mi comentario de Mateo, que ya lo he hecho por la emisora, y también el de Lucas que estoy haciendo actualmente, les expliqué esto largamente. Ahorita no quisiera en este análisis de la lectura dominical pues entrar en este tipo de detalles. Vámonos al mensaje. Fíjense, 8 bienaventuranzas que digamos expresan aquellos para los cuales vale Dios. Ese es el sentido de Mateo. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza. Los pobres en el espíritu. Fíjense, si ustedes leen en Lucas, la primera bienaventuranza dice: dichosos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Se habla pues en segunda persona del plural. Y en Lucas se dice simplemente vosotros. Se dice simplemente los pobres. En Mateo, los pobres en el espíritu. Es evidente que el tenor original es los pobres. Es Mateo quien añade los pobres en el espíritu. ¿Y por qué lo añade? Uno entiende, porque Mateo ya sabe que muchas veces personas que no son pobres, diría yo, materialmente, sí pueden tener un buen espíritu cristiano y compartir lo que tienen, y de esa manera se vuelven pobres en el espíritu. Eso es lo que quiere decir Mateo. Mateo, por tanto, cambia pobres por pobres en el espíritu para dar alguna cabida también a los que, siendo pudientes económicamente, comparten, ayudan, sirven a sus semejantes. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En boca de Jesús, queridos oyentes, estas bienaventuranzas, pues, las 3 más originales, que son los pobres en el espíritu, los que lloran y los hambrientos, ahí están las 3 básicas que están en Lucas. Mateo también las trae entre las primeras 4. Estas son las, digamos, el texto, digamos, lo que podríamos llamar en una terminología de un gran exégete evangélico que yo estimo mucho. Se llama Joachim Jeremías. Él tiene varias obras en que se aproxima críticamente a reconstrucciones de las palabras de Jesús. Él acuñó una frasecita muy diciente. Habla de la ipsísima verba Jesu, de la
las palabras mismísimas de Jesús o de la ipsísima vox Jesu, de la voz mismísima de Jesús, yo pienso que estas primeras tres bienaventuranzas, los pobres, los que lloran, los hambrientos, pertenecen precisamente al núcleo original del sermón y presumiblemente de ahí todos los argumentos del caso para decir que Jesús habló así. ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir, por tanto? Que la preferencia de Dios, que la predilección de Dios, Dios viene a reinar, que la predilección, la preferencia de Dios, que la elección de Dios cae precisamente sobre los que en el mundo son víctimas del mal, los que en el mundo son despreciados, los que en el mundo sufren, los que en el mundo son postergados, aún añadiendo la cuarta bienaventuranza de Lucas, los pobres y los perseguidos, ¿ven? Los calumniados. De ellos es Dios, Rey. Esa es la idea básica de Jesús. En el fondo, pues, el pensamiento de Jesús está muy cercano al San Pablo. Muy, muy cercano, mejor dicho, va bien, San Pablo está muy cercano al pensamiento básico de Jesús. Según Pablo también, Dios al hacer su elección no buscó a muchos sabios según la carne, ni a muchos fuertes, ni a muchos aristócratas y bien nacidos, sino que Dios escogió con su llamamiento a los pobres, a los últimos, a los despreciados del mundo. Este pensamiento de Jesús, pienso yo, amables oyentes, es una manifestación inequívoca de lo que podríamos llamar una constante del obrar divino. Cuando uno sigue la Biblia de principio a final, se da cuenta de que el proceder de Dios es exactamente ese. Es como si Dios se hubiera complacido en mostrar que a menudo la realidad de los hombres es una realidad alrevesada y que se puede poner al revés solamente cuando se pone de patas arriba o de cabeza abajo. ¿Ven? Porque en el mundo, ¿quiénes son los grandes y los importantes? No los pobres, sino los ricos. No los que lloran, sino los que ríen y los que gozan. No los que tienen hambre, sino los hartos y los satisfechos. Esos son los grandes y los importantes. De ellos cabe decir, en la lógica del mundo, felices y dichosos ellos. Pues bien, Jesús dice al revés. Dichosos los pobres, y dichosos los sufridos, y dichosos los que tienen hambre, y dichosos los que padecen persecución, y dichosos los que están hambrientos. Al revés, Dios se complace con poner al revés las cosas, porque para Dios las cosas del mundo son o están realmente al revés. Es decir, que cuando Dios las pone al revés, entonces realmente las endereza. Dios endereza las cosas porque en el mundo están al revés. Cuando las voltea Dios, entonces aparentemente las está volteando, pero en el fondo las está enderezando. Por eso las bienaventuranzas de Jesús, amables oyentes, no es en sí misma, no son en sí mismas, no equivalen en sí mismas a una glorificación de la miseria, o una glorificación del hambre y del abandono, o una glorificación de la enfermedad y de la muerte. No, al contrario, cuando Jesús, con espíritu profético autorizado por Dios, es capaz de poner las cosas patas arriba, lo que está haciendo es demostrar la intención de Dios de enderezar las cosas. Dios, por tanto, no quiere que la gente aguante hambre y que la gente esté llorando y que la gente padezca miseria. No lo quiere. En tal forma queda claro que no lo quiere, que Jesús anuncia que va a cambiar irremediablemente esa situación. Y el cambio de esa situación es lo que Jesús llama Dios viene a reinar, el reino de Dios. O aquí en Mateo, el reino de los cielos. El reino de los cielos es, diría yo, la expresión de la voluntad de Dios de cambiar esta realidad, de hacerla diferente, de ponerla en orden, porque tal como está actualmente, esta realidad está en desorden. Cuando Jesús aparentemente entonces pone las cosas patas arriba o cabeza abajo, en realidad las está enderezando.
La Biblia, cuando uno se detiene a mirar las constantes, como las llamo yo, del obrar divino, en el Antiguo Testamento se dicen o se expresan con dos palabras hebreas, Hesed y Emet. Hesed es la bondad, la misericordia de Dios, su amor, y Emet es su fidelidad, su lealtad. Cuando Dios observa pues lo que Dios hace, donde se manifiestan su bondad, su misericordia, su amor, su fidelidad, cuando uno lo observa se da cuenta de que las cosas ocurren exactamente en el mismo sentido en que Jesús habla. Voy a poner ejemplos. Cuando Dios llamó a Gedeón, estaban los israelitas estaban padeciendo el yugo de sus enemigos, los madianitas. Entonces Dios llamó a Gedeón para que liberara al pueblo. Y Gedeón contesta, pero ¿cómo me llamas a mí? Si yo soy un don nadie, yo soy de la última tribu de Israel, yo no tengo ningún poder, yo no tengo ninguna apariencia, ¿cómo me vas a llamar a mí? Y Dios le dice que sí, que es a él a quien llama, porque precisamente él escoge gente así como Gedeón. Y entonces Gedeón reúne un ejército para cumplir el mandato de Dios. Y resulta que ese ejército tan grande que reúne no es el indicado. No, le dice Dios, toda esa gente no se necesita. Llévate solamente la gente que sea capaz de, al cruzar el torrente, tomar agua sin doblar la rodilla. Ustedes ven que es un imposible. Uno tomar agua de un torrente sin doblar la rodilla, eso no lo hace nadie. Naturalmente entonces el ejército de Gedeón, cuando pasó por el torrente y los soldados quisieron tomar agua, pues la inmensa mayoría dobló la rodilla. Tan solo 4 o 5 le quedaron, o muy poquitos le quedaron, que no lo hicieron. Esos son. Porque no es la fuerza humana la que va a realizar la maravilla de la liberación. Ahí tienen ustedes un caso. Y podía seguir multiplicando casos. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios le hizo comprender a Moisés que él era algo parecido a lo que había visto. Una zarza, es decir, una maleza inútil y dañina que tiene tunas y que chuza. Y sin embargo dentro de esa zarza estaba un fuego que no se consumía. Así eres tú, Moisés. Tú no vales nada, pero soy yo el que te envío y yo estaré contigo. Y Moisés hace la maravilla de la liberación. Cuando Dios llamó a David, no fue el hermano mayor Eliab ni los demás hijos de Jesé los que fueron elegidos por Dios como rey de Israel. No, fue David el más pequeño, el pastor del rebaño. Y fue David un muchacho todavía muy joven, el que con una piedrecita tirada por una onda mató al gran filisteo que desafiaba a Israel. La grandeza está en la pequeñez. La significación está en la insignificancia. El poder está en la debilidad. Ahí está. Es decir, la lógica de Dios es distinta de la lógica del hombre. Esa es la convicción de Jesús. Por tanto, Jesús, en la última hora de la historia, se atreve a llamar dichosos y alegres a los que el mundo, en su criterio, llama desgraciados. Esta lógica de Jesús yo lo llamo la paradoja de Jesús. Esta paradoja de Jesús es realmente la fuente de inspiración del querigma cristiano. La predicación cristiana precisamente entonces no hizo otra cosa que transponer a Jesús mismo como Cristo y Señor el contenido de la paradoja del Jesús terreno. ¿Quién es por tanto el Señor? Es el crucificado. ¿Quién es el poderoso? Es el que en la cruz murió humillado y abatido. ¿Quién es el grande? Es el que se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. En otras palabras, el querigma cristiano, la predicación del Evangelio, es la expresión en relación con Jesús del pensamiento profundo de Jesús, que exaltó en el obrar de Dios la paradoja maravillosa de engrandecer a los pequeños, fortalecer a los débiles y darle significancia o significación a los insignificantes.
Y yo me atrevería a decir, amables oyentes, que precisamente en esto Jesús nos enseñó y Dios nos enseñó en su designio a, a valorar lo humano. ¿En qué sentido lo digo? Fíjense, cuando miramos la naturaleza, miremosla, por ejemplo, como hoy en día la gente culta, los sabios del mundo la miran. La naturaleza, según la lectura de Darwin, del gran naturalista inglés Charles Darwin, la naturaleza impone la selección natural. Pienso yo, más allá de Darwin, que no solamente a nivel biológico, sino aún también a nivel cósmico, se van eligiendo caminos promisorios, triunfan pues los más fuertes, los mejor dotados en la biología para sobrevivir. En cambio, los que no se adaptan, los menos dotados, van sucumbiendo y van pereciendo. Así obra la naturaleza. Por tanto, siempre tienen los grandes las de ganar, los fuertes las de ganar, los dotados las de ganar, los adaptados las de ganar, los que se reproducen fácilmente las de ganar. Siempre tienen de ganar las de ganar ellos. Esa es la naturaleza. El ser humano ha ganado. Hoy somos la especie dominante en la Tierra. Aún más, somos tan dominantes que estamos acabando con el mundo a nuestro alrededor. Hasta ese punto de insensatez hemos llegado. En todo caso, fíjense, sin embargo, nosotros tenemos una lucecita interior que nos hace ser compasivos con los débiles y con los pequeños. Quizá el autor moderno, ateo él, pero ateo por la gracia de Dios, diría yo, Schopenhauer, enfatizó el valor de la misericordia y la compasión. Dice, o les quiero decir esto, nosotros los seres humanos tenemos una extraña tendencia interior, pienso yo, un cierto aliento, diría, de Dios en nosotros mismos, maravilloso, que nos ayuda a ser compasivos con los débiles, a ponernos del lado de los últimos, a dar la mano a los caídos. Yo pienso que esto es lo que podríamos llamar nosotros humanitas, es la humanitas, lo que nos distingue o lo que nos pone por encima del animal. Lo que nos saca en alguna forma de la tendencia natural, que es favorecer siempre al que tiene, al que puede, al que es capaz, al que significa algo. Nosotros intentamos maravillosamente, digo yo, cambiar esas cosas. Según Jesús, cuando intentamos cambiar esas cosas, estamos poniendo las cosas no al revés, sino al derecho, según la mente de Dios.